El sistema muscular, muchas veces llamado el sistema de locomoción humana, tiene alrededor de 600 músculos. Es un sistema de tejidos que abarca todo el cuerpo, y que en colaboración con el sistema nervioso, y del sistema óseo, produce los movimientos del cuerpo en una forma útil y coordinada. Está conformado por un grupo de músculos lisos, que facilitan las funciones corporales de excreción y de movimientos de los órganos del cuerpo. También por un grupo de músculos cardíacos, encargados del movimiento del corazón. Y finalmente un grupo de músculos esqueléticos o estriados, que están unidos al sistema óseo de los seres vivos, facilitando las funciones exclusivas de movimiento. El sistema óseo es una estructura compuesta por 206 huesos, así como cartílagos, ligamentos y tendones que les permiten conectarse adecuadamente a la musculatura, o a otros huesos. Este sistema, junto al muscular y al articular, constituye el aparato locomotor del cuerpo humano, es decir, el que le permite el movimiento preciso y coordinado. El sistema óseo se conforma por los huesos, los cartílagos, los ligamentos y los tendones. Los huesos son una estructuras rígidas mineralizadas a partir de calcio y otros metales, son las partes más duras y resistentes del cuerpo humano. Los cartílagos se encuentran en los extremos de los huesos, protegiéndolos al servirles de amortiguación, para que uno no choque con otro, evitando así el desgaste. Los ligamentos son tejidos fibrosos muy resistentes, densos y elásticos, que unen los huesos entre sí en los puntos de rotación que son las articulaciones. Y finalmente los tendones, son tejidos fibrosos, gruesos, y elásticos, que unen la musculatura a las piezas rígidas de los huesos. El sistema circulatorio es el sistema de transporte de oxígeno y nutrientes, encargado de llevar a través del torrente sanguíneo, la sangre oxigenada, y a cada parte del cuerpo los nutrientes. Está conformado por la sangre, los vasos capilares, las arterias, representadas por el color rojo, las venas, representadas por el color azul, y el corazón. Junto con el sistema circulatorio, actúa también el sistema linfático y el cardiovascular. La sangre, aunque no es un órgano, está conformada por un gran número de células sanguíneas muy específicas, que cumplen una función de orden inmunitario y de orden defensivo. El sistema circulatorio funciona bajo dos sistemas particulares, la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor, o la que se llama circulación general, consiste en la circulación de la sangre ya oxigenada por todo el organismo, y el regreso de la sangre de las venas de todo el organismo hacia el corazón. La circulación menor, o pulmonar, se ocupa de enviar la sangre venosa a los pulmones, recoge el oxígeno de los mismos, e introduce la sangre oxigenada en el corazón. El sistema linfático es en general, una estructura que se distribuye por todo el cuerpo, en forma de red, o cordones, por donde circula la linfa, llevando a todo el espectro celular y sistema de órganos, las células llamadas linfocitos, y otras que tienen como finalidad proteger al organismo de enfermedades comunes y graves. Es un sistema en forma de cordones, que se extienden para llevar la linfa, de color generalmente rosa oscuro. Se extiende a través del cuello, tórax, y extremidades. Este sistema está conformado por los nodos, o ganglios que son estructuras donde se produce la linfa. Los vasos linfáticos por donde circula la misma, está conformado por las amígdalas. Son estructuras que se inflaman notoriamente ante la presencia de una infección o un microorganismo. El timo, por otro lado, es un órgano pequeño, que se encuentra justo encima del corazón. Este órgano elabora glóbulos blancos, que se llaman linfocitos, los cuales protegen el cuerpo contra las infecciones. Además, el vaso es el órgano más grande del sistema linfático, procesa la sangre y extrae los glóbulos rojos muertos o defectuosos, y mantiene una reserva de sangre en caso de hemorragia.
El funcionamiento del sistema linfático es generar inmunidad a enfermedades y proteger al organismo de ellas, así como también generar las células necesarias y en las cantidades adecuadas para combatir infecciones, y mantener al organismo protegido de enfermedades contagiosas. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. El sistema nervioso tiene la tarea de relacionar las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través del sistema central. De esta manera, es posible que los seres humanos puedan coordinar sus movimientos, tanto conscientes como reflejos. Se divide anatómicamente en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se compone de el cerebro, órgano que controla las acciones voluntarias. Se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. El cerebelo coordina los movimientos, reflejos y equilibrio del cuerpo. El bulbo raquídeo dirige las actividades de los órganos internos como por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón, y la temperatura corporal. Y la médula espinal, esta se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados en dos sistemas: sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo o autónomo. Las células del sistema nervioso se llaman neuronas. Su correcto funcionamiento es de suma importancia, ya que se encargan de transmitir la información sensorial. Las neuronas son células especializadas que reciben los estímulos de todas las partes de nuestro cuerpo, y a su vez, mandan las respuestas para que los órganos y otras capacidades físicas funcionen adecuadamente. El tejido mamario está constituido por las glándulas mamarias, la piel, y tejido conjuntivo asociado, tejido graso. Las glándulas mamarias se conforman por una serie de conductos y lóbulos secretarios asociados. Estos convergen para formar de 15 a 20 conductos lactíferos, o galactóforos, que se desembocan independientemente en el pezón. Comúnmente, es en estos conductos, donde las células dañadas comienzan a proliferar, modificando erróneamente la sociedad celular, para posteriormente formar un tumor cancerígeno. El pezón está rodeado por una área de piel pigmentada denominada areola. Un estroma de tejido conjuntivo bien desarrollado rodea los conductos y lóbulos de la glándula mamaria. Los ligamentos suspensorios de la mama se encuentran en continuidad con la dermis, dándole soporte. La mama está rodeada de conductos linfáticos, representados por el color blanco, venas, representadas por el color azul, y arterias, representadas por el color rojo. Se ubica sobre la fascia profunda, relacionada con el músculo pectoral mayor, y otra musculatura circundante, partiendo verticalmente de la segunda a la cuarta costilla. Una capa de tejido conjuntivo laxo, el espacio retromamario, separa la mama del músculo pectoral mayor. Esto proporciona cierto grado de movimiento. La mama está relacionada con la pared torácica y las estructuras asociadas con el miembro superior. Por lo tanto, la vascularización arterial y el drenaje venoso puede tener múltiples recorridos. La célula es la unidad básica de la vida y la parte más pequeña de un ser vivo. Se miden en micras, que es igual a la milésima parte del milímetro, extremadamente pequeñas para el ojo humano. Existen organismos llamados unicelulares, que están compuestos por un solo tipo de célula. Están también los pluricelulares, que están compuestos de dos o más células. En este grupo estamos nosotros, los seres humanos,
teniendo billones de células. La célula animal está compuesto por la membrana, el citoplasma, los orgánulos, y el núcleo, siendo este último, el orgánulo más importante. La membrana es una capa que rodea la célula, y la protege del medio externo, luz, o temperatura, además de que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Aquí es donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo, siendo el cerebro de la célula, dirige su funcionamiento. Dentro de él, encontramos los genes que contienen las características hereditarias de todos los seres vivos. Siendo este material genético, el cual, mediante las mutaciones es dañado, o cambiado, hasta el punto de acumular varias mutaciones, en una célula en particular, dañando irreparablemente el material genético, y replicando la célula, aun con el material genético estando erróneo. Los otros orgánulos son de varios tipos, y cada uno realiza funciones diferentes, como digerir los alimentos o eliminar los desechos. Cada día, las células se reproducen por división celular, formando conjuntos de células llamados tejidos. La división celular es parte del ciclo celular formado por 4 fases. La fase G1, la fase S, la fase G2, y la fase M. Estos pasos son los encargados de la reproducción, y de copiar exactamente el material genético de la célula. Mientras que las células proliferan, también mueren. En un ser humano adulto sano, cada hora mueren miles de millones de células. Nuestros tejidos no se reducen, porque mediante mecanismos reguladores aún desconocidos, la muerte celular se equilibra con la división celular. Se sabe que las muertes celulares son un tipo de suicidios. Las células activan un programa de muerte intracelular, y se autoeliminan de forma controlada. Este proceso se denomina muerte celular programada, o apoptosis. La apoptosis sucede cuando la célula llega al final de su ciclo, o encuentra un error que no se puede reparar en sus genes, y toma la decisión de morir, para que la proliferación de células buenas siga su rumbo normal. Las células de un organismo pluricelular están comprometidas a colaborar entre sí. Para coordinar su comportamiento, las células emiten, reciben, interpretan y elaboran conjuntos de señales que actúan a modo de controles sociales, que al comunicarse unas a otras, indican cómo deben actuar. El resultado es que cada una de estas células actúa de manera socialmente responsable, dividiéndose, quedándose en reposo, o muriendo, en la medida que sea necesario para el organismo. En el proceso de división celular, puede haber cambios o errores, los cuales son llamados mutaciones. Una mutación es una variación genética, que en la mayoría de los casos, no es un problema del que se deba preocupar. Al día, miles de millones de células sufren mutaciones sin un cambio importante. Sin embargo, se puede dar el caso, de que algunas de las miles de mutaciones que sufren las células, continuamente afecten, o alteren a una de ellas, proporcionándole una ventaja selectiva, permitiendo que se divida más vigorosamente que sus vecinas, y convirtiéndose, en la fundadora de un clon mutante en crecimiento. Ciclos repetitivos de mutaciones, competiciones, y selección natural, actúan dentro de una población de células, que pueden llegar a provocar problemas, que empeoran con el tiempo. Estas características son básicas en el cáncer, una enfermedad en la cual los clones individuales de células mutantes empiezan a prosperar a expensas de sus células vecinas, y finalmente destruyen la totalidad de la sociedad celular. Las razones por las cuales las células mutan viene de diversos sitios. Si bien se sabe que naturalmente puede haber errores en la división celular, hay factores que contribuyen a estas mutaciones. La mayoría de los cánceres derivan de una célula dañada. Sin embargo, una sola mutación no es suficiente para crear una célula cancerígena.
En realidad, se requiere que en la célula mutada, se produzcan varios accidentes independientes y extraños. El cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, existiendo muchos tipos. Depende de donde aparezca se referencia a un tipo. Este tipo de células aberrantes, se reproducen sin control, y colonizan otros tejidos, teniendo dos propiedades hereditarias. La primera, se reproducen a pesar de las restricciones normales. La segunda, invaden y colonizan territorios normalmente reservados para otras células. La combinación de estas dos características es lo que hace al cáncer una enfermedad tan peligrosa. Una célula anormal que crece, aumenta de masa y prolifera, se divide más de lo normal, producirá un tumor o neoplasma. Dentro de la mama, se encuentran dos arterias, la axilar y la mamaria interna, así como una red de venas que drenan a las dos arterias anteriormente mencionadas, cuya función es recoger la sangre de la mama y llevarla hasta el torrente circulatorio. También tiene un sistema de vasos linfáticos encargados de recoger la linfa. Los ganglios linfáticos más cercanos a la mama se encuentran en la axila y a ambos lados del esternón. El cáncer de mama es uno de los tumores más comunes en la mujer. Se desarrolla en las células de los conductos galactóforos y en los lóbulos de la mama. Es aquí, donde las células cancerígenas empiezan a proliferar de manera descontrolada, formando un tumor. El crecimiento del tumor se divide en diferentes fases, de la fase 0 a la fase 4. En la fase 0, se considera un cáncer no invasivo, es decir, no hay evidencia que las células cancerígenas se hayan esparcido en el tejido circundante del seno. En la fase 1, es considerado un estado temprano del cáncer de seno invasivo, el tumor no mide más de 2 centímetros de diámetro, y no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan esparcido más allá del seno, siendo este punto el proceso inicial de la metástasis. La fase 2, se divide en 2A y 2B. En la fase 2A, se considera un cáncer de seno invasivo, en el que el tumor tiene un máximo de 2 centímetros, y se ha esparcido a los ganglios axilares pectorales, o el tumor mide entre 2 a 5 centímetros pero no se ha esparcido a los ganglios. En la fase 2B, el tumor mide entre 2 a 5 centímetros, y se ha esparcido a los ganglios linfáticos o mide más de 5 centímetros pero no ha llegado a los ganglios. La fase 3, es considerado un cáncer localmente avanzado. En la fase 4, el tumor es considerado metastásico. El proceso de metástasis comienza cuando las células dañadas se desprenden del tumor primario. Estas células comienzan a viajar por todo el cuerpo, por el torrente sanguíneo, o por el sistema linfático, y comienzan a crecer y proliferar en otros tejidos u órganos. Las células dañadas continuamente viajan a través del cuerpo humano. En el cáncer de mama, comúnmente, las células dañadas viajan a través del sistema linfático. En este ejemplo, se puede observar cómo el tumor primario se encuentra en la mama, y está lo suficientemente desarrollado, un tumor fase 3, para esparcirse a través de los vasos linfáticos. Estas células, al llegar a los vasos linfáticos, los usan como carreteras a través del cuerpo. Aunque muchas de ellas llegan a morir en el recorrido, algunas sobreviven, pegándose a la pared del vaso linfático, para luego atravesar la pared y llegar a otro tejido. Es posible que estas células se sigan dividiendo, lo que formará un tumor metastásico en el nuevo origen. Dependiendo el lugar inicial del tumor cancerígeno primario, las células se mueven a ciertos lugares. En el caso del cáncer de mama, las células dañadas tienden a extenderse a los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro.
En este ejemplo, se puede observar cómo las células dañadas se trasladan al cerebro mediante los vasos linfáticos, formando un tumor metastásico. Es importante recalcar que este nuevo tumor es del mismo tipo del tumor primario. Es decir, las células del tumor de la mama son las que forman el tumor en el cerebro. De esta manera, es que el cáncer se puede esparcir a todo el cuerpo, lo cual dificulta la posibilidad de poder tener un tratamiento que pueda funcionar contra el cáncer metastásico. En la actualidad, el cáncer metastásico causa la mayoría de las muertes en pacientes con cualquier tipo de cáncer.